Hola, muy buenas tardes. Bueno, hoy haremos la entrevista al señor profesor de Derecho Constitucional, Manuel Alcaraz. Él es colaborador en el periódico La Información, ha sido diputado en las Cortes Generales por Alicante, ha hecho un montón de obras con respecto a esta materia, concejal también, entre otras cosas. Y bueno, el tema de hoy es el franquismo, el derecho en el franquismo. Antes que nada, los especialistas que nos van a asesorar, Alejandro, Sara y Anaís. Bueno, profesor, para empezar, el derecho en el franquismo, ¿qué diferencia podemos encontrar con un derecho en un sistema democrático? Bueno, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por esta ocasión que me brindáis de estar con vosotros y con todos los telespectadores hablando de un tema sin ninguna duda de interés. Bueno, yo creo que cuando hablamos del derecho o del presunto Estado de Derecho en el franquismo hay que dejar clara una cosa: no había tal Estado de Derecho. El franquismo gustaba hablar de que era un Estado de Derecho, pero podríamos decir mejor que todo lo más era un Estado legal. ¿Por qué? Hombre, era un Estado que tenía normas jurídicas, pero no se puede decir que sea un Estado de Derecho, porque la característica del Estado de Derecho es que todas las personas y todos los poderes públicos están sometidos al imperio de la ley, están sometidos a la ley y a otras normas jurídicas. Claro, en el franquismo no había constitución. Al menos una persona, que era Franco, estaba liberado de estar sometido a las leyes, porque él mismo podía hacerlas y deshacerlas cuando quería. No existían, por otro lado, suficientes garantías, fundamentalmente en lo que afecta a derechos. Y, por otro lado, la independencia del Poder Judicial era una entelequia. Había muchos procedimientos ad hoc destinados a castigar a personas por sus ideas o por sus comportamientos. Por lo tanto, era una vulneración continua de las normas jurídicas. Que eso a veces se hiciera a través de otras normas jurídicas, bueno, no deja de ser una especie de esperpento, pero en el fondo la cuestión básica es entender que en una dictadura, y el franquismo en concreto, no es un Estado de Derecho. Muchas gracias. Ahora voy a introducir mi pregunta. Según lo establecido en el artículo 3 del Foros Español de 1945, dice así: la ley ampara por igual el derecho de todos los españoles sin preferencia de clases ni acepción de personas. ¿Usted considera que esa igualdad se tradujo en la época franquista en la diferencia de clases sociales o distintas posiciones políticas que tuvieran los ciudadanos? No, de ninguna manera. Fijaos la fecha, 1945, está acabando la Guerra Mundial y Franco necesita lavar la cara del régimen, y por lo tanto se inventa este fuero para hacer creer, nadie se lo creyó en realidad, que España contaba también con una norma que garantizaba derechos fundamentales al estilo de otras constituciones, incluso del entorno geográfico de la Europa que se abría después del mal sueño de la Segunda Guerra Mundial. Es una afirmación absolutamente vacía, es papel mojado, ¿no? Tanto en este fuero como en el fuero del trabajo, las restricciones que se hacen al principio general son tan amplias que pierden todo sentido. Por otro lado, la posibilidad de que las autoridades gubernativas, en muchos casos sin mediación de ningún tipo del Poder Judicial, pudieran suspender esos mismos derechos, también dejaban en papel mojado la declaración. Pero sobre todo es que en la legislación franquista es tan restrictiva para sectores de la sociedad que difumina absolutamente cualquier pretensión. Por ejemplo, el papel de la mujer absolutamente subordinada a los varones, el papel de los trabajadores subordinado a los empresarios, a los patronos, incluso en el propio sistema sindical oficialista, el papel de la Iglesia con subordinación absoluta de todos aquellos que no fueran católicos. Y por lo tanto, la sociedad franquista es una sociedad profundamente jerárquica y una sociedad que dividía profundamente a la sociedad y que establecía siempre unos vencedores y unos vencidos. Por lo tanto, esto era pura retórica en el peor sentido de la palabra. Bien, bueno, señor Alcaraz, en primer lugar, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros, y la cuestión que yo le planteo ahora es la siguiente. Aceptando que existen pocas figuras tan inconstitucionales como la de Franco
y teniendo en cuenta que las leyes fundamentales le permitían hacer y deshacer a su antojo, aun teniendo esto en cuenta, ¿cree que podríamos considerar estas leyes fundamentales que aprobaron las Cortes franquistas como una especie de constitución ficticia en funcionamiento, como una especie, precisamente esa columna vertebradora del Estado, podría ser una constitución encubierta, en cierto modo? Bueno, el franquismo no es que sea, obviamente, inconstitucional, es un régimen que se basa sobre el régimen legítimo basado en la Constitución de 1931, por lo tanto es esencialmente inconstitucional, pero además es anticonstitucional, es decir, la voluntad explícita teórica del franquismo era estar contra los sistemas constitucionales. Esas leyes fundamentales, en realidad, buscan, en algún caso, algunas de las preguntas anteriores ya se ha puesto de manifiesto, como lo único que se pretendían era mera apariencia, digamos mera fachada, un instrumento propagandístico. Podríamos ver otras, por ejemplo, la ley de sucesión a la jefatura del Estado, donde habla que España es un reino, pero durante 40 años sin rey. Es decir, está todo hecho de manera que en realidad, como digo, era buscar una pura apariencia. Por otro lado, es difícil a veces definir qué es un Estado constitucional o qué es una constitución, o cuándo un tipo de normas empiezan a ser ficticias o no. Yo creo que aquí hay que acudir a lo que ya dijo el constituyente de la Revolución Francesa cuando decía en la Declaración de Derechos que un Estado que no tiene declaración de derechos y separación de poderes no puede decir que tiene constitución. Yo creo que por lo menos hay que garantizar que cualquier texto que pretenda ser una constitución tenga esos dos elementos, una declaración de derechos real con garantías, hemos visto que no la tenían, y separación de derechos, obviamente no lo tenían, ni una concentración de poderes real en Franco, aunque tuviera algunos órganos que le servían también para difundir una imagen de apertura, como las propias Cortes orgánicas, etc. ¿no? Por lo tanto, no. Retrospectiva podríamos decir, hombre, las 7 leyes fundamentales era lo que más se parecía a lo que llamamos Constitución, en el sentido de que su materia era la política. Sí, pero eso no basta para hacer algo constitucional.